amigos. Pavel Isa Contreras. Vamos a hablar de economía. De los mejores economistas que tiene la República Dominicana, Cuidados y América. Sí. ¿Cuánto afecto? Además que ahí se sembró bien. Narciso Isaconde y Lourdes Contreras sembraron bien ahí. ¿Qué edad tú tienes, Pavel? 45. Es de la nueva generación de economistas. Mejor él, Ernesto Selman. Para mí es de los exponentes de la nueva generación de economistas del país. Así es. Pavel, hoy nos sorprende un anuncio que quisiera escuchar tu opinión, porque tú eres uno de los que más ha manejado el problema tributario y siempre has estado afirmando que la presión tributaria hay que de alguna manera incrementarla. Y hoy anuncia el ministro José Ramón Peralta de que se va a hacer el pacto fiscal, pero no hay nueva reforma, y que ese pacto fiscal, lo que se decía ahí es para aplicarlo el nuevo gobierno en el 2016. ¿Qué te parece eso? Bueno, yo creo que las condiciones políticas no están dadas para introducir paquetes tributarios. Creo que a lo largo de los últimos 8 años el tema tributario fue literalmente agotado en términos políticos, con reformas, excepto la primera y la última. La primera fue justo después de la crisis macrofinanciera, o en el marco de la crisis, saliendo de la crisis macrofinanciera de 2003-2004. Y la última, que fue a finales de 2012, salvo esas dos, el resto de las reformas fueron reformas de muy bajo calado, de muy poco impacto recaudatorio, parches como se planteó. Sin embargo, causaron una erosión, el tema se agotó políticamente. Y ya nadie quiere oír hablar de reforma tributaria, de paquete tributario. Lo que han hecho las reformas, la reforma primera, lo que hizo fue básicamente compensar la caída de los ingresos tributarios provenientes de los acuerdos comerciales, especialmente el DR-CAFTA. De la manera que lo que hizo fue no logró aumentar la capacidad recaudatoria del Estado. Y la última, lo que hizo básicamente fue enfrentar el aumento de la carga de la deuda, resultado de un sostenidamente elevado déficit público desde 2008 en adelante en particular, y el aumento de los desembolsos para educación comprometidos por ley, y que finalmente el presidente Medina le tocó hacerlo realidad, ¿no? Pero yo creo que en general también el Estado Dominicano tiene muy poca legitimidad, y fíjense que hablo del Estado Dominicano, ¿no? En general. El Estado Dominicano tiene muy poca legitimidad para reclamarle a la población, a pesar de que los grupos políticos puedan tener suficiente poder para imponer paquetes tributarios. El Estado Dominicano tiene muy poca legitimidad para avanzar una reforma del calado que se necesita para hacer que el Estado tenga la capacidad. Y eso significa que el Estado tiene que dotarse de esa legitimidad. Y para dotarse de esa legitimidad tiene que hacer transformaciones muy profundas por el lado del gasto público. Creo que hay algunos avances en ese sentido, no podemos ser mezquinos, en términos de redireccionamiento del gasto y algunas medidas, especialmente en el caso de las compras del sector público. De hecho, no solo son nuevas, sino que vienen un poco desde antes, pero todavía esas son insuficientes. De hecho, por ejemplo, en el lado de las contrataciones de personal todavía se percibe una enorme resistencia del estamento político en el Estado para hacer que se cumplan los reglamentos, las disposiciones en materia de contrataciones de personal. Y en el caso de la compra de bienes y servicios todavía lo que se percibe es que hay una importante proporción, aunque yo no he visto cifras al respecto, de compras públicas que no se realizan de la manera suficientemente transparente que desearía la sociedad, y eso hace que el Estado no tenga esa legitimidad, y yo creo que hay que avanzar en esa dirección primero. ¿Cómo buscar la llamada sostenibilidad fiscal? Te hago la pregunta, en estos momentos, si vemos la estructura presupuestaria del país, exactamente para qué dan los impuestos que estamos recibiendo, qué parte del presupuesto podemos decir que se cubre con los impuestos que paga la gente. Bueno, la presión tributaria es del orden del 14%. 14%, sí. Y la presión fiscal, que es la cantidad, la proporción de recursos que el gobierno gasta respecto al PIB, es de 18%. O sea, tenemos un 4% un 4% del PIB de déficit. De déficit, no es literal. Pero digamos que nos falta un 4% de divide 14 entre 18, eso te da lo que realmente estamos recaudando como proporción del total que estamos gastando, ¿no? Incluyendo pago de deuda, hay que decir. Entonces todavía estamos bastante cortos. ¿Dónde hay espacio para
bajar gasto. Yo lo que pienso es que el tema un 4% del PIB, estamos hablando de lo que se le dio a educación, o sea, 100,000 y pico millones. Yo no creo que se trate tanto de bajar gasto. Yo repito, creo que se trata de reestructurar gasto y de cambiar la forma de gastar. Repito, para darle la legitimidad al Estado que permita vencer las resistencias a que la sociedad se ponga, para que la sociedad se ponga de acuerdo, ¿no? Para que estemos dispuestos a sentarnos a dialogar con entusiasmo, teniendo como propósito fortalecer la capacidad fiscal del gobierno para que nos dé lo que nosotros creemos que ya está empezando a darnos. Y nuevos impuestos, ¿no? Y luego entonces empezamos en cómo rebalancear esa carga. Eso significa transformar la forma en que gastamos, primero la dirección en lo que gastamos y segundo transformar la forma en que gastamos, esas dos cosas. ¿Y la ampliación de la base y nuevos impuestos? Mira, yo creo que obviamente, como dijo el informe del Banco Mundial, tiene que ir en la dirección de los impuestos, más impuestos directos. Ya no hacer tanto esfuerzo por el lado de los impuestos indirectos. Hay ya poco espacio para aumentar los impuestos indirectos, que no sea tocando rubros muy, muy sensibles como ¿Cuál impuestos directos podrían evaluarse desde tu punto de vista? Yo creo que el tema está en las exenciones, cómo podemos ir desmontando las exenciones de ciertos sectores económicos exenciones que cumplieron su rol en algún momento para hacer que los sectores, emergieran, crecieran, pero que ya no están teniendo un impacto. Zona Franca, por ejemplo. Tú perdóname, antes de definir cuál es, tú favorecerías, estamos trabajando en un proyecto de ley para regular todas las exenciones en una sola legislación, de manera que no haya una exención por aquí a este sector y otra por allí a aquel, sino que se regule todo con un solo concepto. Nacional de Desarrollo, efectivamente. ¿Y cuáles tú consideras que deben ser eliminadas, que en un momento dado sirvieron? Mira, yo creo que hubo un paso importante que se dio a pesar de todo el debate y toda la discusión y los impuestos que yo mismo también me mostré en contra en la reforma de 2012. Se dio un paso importante con la incorporación del impuesto sobre los intereses, la ganancia por intereses. Yo creo que fue un paso positivo. Todavía hay problemas allí, pero creo que fue un paso positivo. Bueno, yo creo que hay que considerar el tema de zonas francas. Ahora, yo quiero establecer algo aquí. Bueno, si tú hay que tener claro que las zonas francas todavía están en el país y generan unos 100 y 120,000 empleos, no los 200,000 que llegaron a generar en algún momento, pero se trata de un volumen de empleos importante y se trata de una actividad que depende de manera significativa de las exenciones para estar en el país y para tener operaciones en el país. Entonces, tú no puedes decir, yo le voy a desmontar los impuestos sin de alguna manera darle algo a cambio. Okay. Lo que pasa es que no puede ser seguir siendo, en el mediano y largo plazo, seguir siendo exenciones, sino bueno, ¿qué tipo de política pública tú puedes proveer de tal manera que haya ganancia competitiva, dinámica y no sencillamente, perdón de impuestos sobre las ganancias, que eso es lo que está pasando, ¿no? Es un perdón sobre una ganancia que se está generando en territorio nacional. Entonces, eso hay que irlo desmontando, pero al mismo tiempo creando condiciones para que la desventaja que te genera eso, en términos de incentivos, te lo dé otro tipo de cosas, ir creando esas condiciones. En el país no tenemos política de desarrollo productivo sólidas, estructuradas, y eso tiene que ver con sectores específicos de actividad. La zona franca tenemos textiles, ya no son tan importantes, pero todavía están allí y siguen siendo relevantes en el marco de zona franca. Tenemos productos médicos, joyas. Bueno, ¿cuáles son las políticas que tenemos para atraer más inversión en productos médicos? ¿Cuáles son las políticas que tenemos para ser más competitivos? Y en productos médicos están compitiendo con 4 o 5 países en el mundo, aparte de las grandes potencias que producen lo que consumen. Y esos países son México, Costa Rica, Irlanda, especialmente. Bueno, ¿qué estamos haciendo para nosotros aumentar nuestra cuota de mercado en productos médicos en esos productos? ¿Cuáles son los determinantes para que las empresas de zona franca en productos médicos vengan acá, que es el principal producto de exportación en zona franca? ¿No? ¿Qué podríamos nosotros ofrecer como política pública? Fuerza de trabajo capacitada, subsidio al entrenamiento, a la capacitación, que le permita a estas empresas compensar, por lo menos a mediano plazo, lo que tú le puedes quitar por el lado de la exención, eliminar la exención a las ganancias, a los impuestos sobre la renta, para que tengan más capacidad para penetrar otros mercados. Una propuesta de inmediato para que diga qué opina de ella, la flexibilización del Código Laboral, por ejemplo. Yo creo que no es la fuente, el problema laboral no es la principal fuente. Oye, Julio. No, porque óyelo. Tú te estás preguntando qué hacemos. Dale. Esa es una de las cosas. Hijo de Narciso, adelante. Yo no creo
pero no te vas a no, tiene que chantajearlo, Henry. No, pero ven acá, porque él tiene su propia idea. Bueno, tú eres hijo del señor Cabral y tú opinas igual que tu papá y todo. Le doy el cue, comenzaste a decir. Yo no creo. Pavel, termina tu frase. Yo no creo que el tema laboral, continúa tu frase. Sigue, Pavel. Los costos laborales no es la principal restricción que tienen las empresas para fortalecer la competitividad. O sea, no es la principal razón. Claro. Yo creo que sí hay un problema. Pero es una, pero no es la principal, pero es una. Ver, una empresa de mediano o gran tamaño, aquí hay que hacer un poco de diferencia. Una empresa de mediano o gran tamaño, el costo laboral no la frena para contratar nuevo personal cuando se trata de una oportunidad de negocio. Bien por ti. Nunca va a pasar. Eso, si hay una oportunidad de negocio, la va a aprovechar y va a contratar, siendo consciente de los pasivos pero no va a desperdiciar la oportunidad. Ahí se planifica. Claro. Y además hay un problema, yo creo que las empresas también tienen un problema de planificación. No hacen la suficiente provisión. Ahora, en las pequeñas y medianas, en los pequeños negocios, ahí sí hay posibilidades. Pero bueno, yo creo que hay formas, deben haber formas. Pero no cambiando las reglas. Pero no limitando realmente lo único que tienen los trabajadores. El problema que tenemos en este momento es que lo único que tienen los trabajadores seguros es la cesantía. Pero para quedarme con esta idea clara, tú estás claro que en lo que son las pequeñas y la mediana empresa, los negocios pequeños tienen una situación difícil. Por muchas razones. Y entre ellas esa. Es uno de los elementos que es más importante. Entre ellas esa. Que es porque la liquidación de 2 trabajadores te quiebra una empresa. O una demanda laboral te quiebra una pequeñita empresa. Sí, tiende a ser más importante en pequeñas empresas. Okay. No significa que sea el problema más relevante. Por ejemplo, los anticipos de los impuestos. Eso es terrible. Y para la pequeña empresa. Y también analizar el punto. Y la informalidad. El tema, y además la forma en que estas empresas se insertan, el falta de acceso a crédito, por ejemplo, falta de aprendizaje, capacidad de innovación. Hay mucha variable. Donde, ciertamente, insisto, y te voy a dar la razón acá, el tema laboral pesan todos más que en una empresa grande, pero incluyendo el tema laboral. Pero en las empresas grandes lo de la cesantía no se ha convertido en un mecanismo de chantaje de muchos empleados. O sea, hacen una huelga de brazos caídos, se cuidan para no dar motivos a ser cancelados con apoyo del Ministerio de Trabajo porque quieren su dinero, porque es lo único que tienen. La mafia que hay que quitar. O sea, yo creo que poniéndose uno en los zapatos de los empleadores, grandes empleadores, también es un mecanismo. Yo creo que el Código de Trabajo puede ser modificado en la dirección de evitar ese tipo de negocios, porque son negocios legales de abogados que hacen. ¿Cómo tú separas aquellos casos que son legítimos de aquellos casos que no son legítimos? Yo creo que se pueden hacer modificaciones al Código de Trabajo que eviten eso. Pero aquí el principal, digamos, hay 3 temas que han estado, digamos, los 4 temas que han estado sobre la mesa en más fuertes han sido el tema de la jornada laboral, el tema del embarazo, el tema de la cesantía y finalmente este tema el procedimiento, los procedimientos legales que permiten que entren muchas demandas espurias. Esos son los 4 temas. Así es. El tema más grueso que se ha estado discutiendo es el tema de la cesantía. Pero en un esquema en el cual, como lo dijo el informe del Banco Mundial, estamos hablando de una economía con unos salarios terriblemente bajos. En ese contexto, lo único que tienen los empleados seguros es la cesantía. Porque el sistema de la seguridad social ha sido un fraude, casi literalmente. O sea, ha sido un sistema que se ha montado y que ha favorecido en extremo al sector financiero y en menor medida a los proveedores de servicios de salud. Y a los trabajadores los ha dejado, como dice el pueblo, en la lona. Que somos lo que aportamos. Aporta el empleador, sí, y el empleado, pero no porque el cheque lo diga, sino porque el empleador paga más. Claro. Y eso significa que se aumentan sus costos y se disminuyen sus ventas. Y el empleado y también afectan eventualmente los beneficios. Y luego los empleados porque aportan también y se reduce su remuneración neta. ¿Ya? Entonces, ese sistema no le está devolviendo a los trabajadores nada. Entonces los empleados se disminuye parte de ese sobrecosto, porque cuando estamos hablando de una estructura de un salario que es bajo, es cierto. Ahora, el salario es bajo porque también tiene un sobrecosto. Cuando un empleado está ganando 11,000 o 12,000 pesos, una empresa está gastando 26,000 pesos en él.
mínimamente. Es decir, lo que le sale a la empresa, aunque él nada más esté ganando 12 mil pesos, él le sale por 24, por 25 mil pesos. Están pagando costos las empresas y los empleadores. Los dos están pagando costos. Y no están percibiendo los beneficios. Así es. Entonces, aquí yo creo que el enemigo principal, entre comillas, debo decir, no quiero decirlo literalmente, es quien está absorbiendo esa ganancia y que no le está devolviendo en servicios a la gente, que es el sector financiero y los proveedores de salud, porque no hemos tenido un Estado que haya sido capaz de defender al sector productivo y al sector y a los empleados, a la población. Entonces, si tú me planteas que tú vas a reformar el sistema de la seguridad social para devolverle a los trabajadores y a las empresas, porque también las empresas están pagando un costo importante, es decir, no le están devolviendo a sus empleados, que tienen al final implicaciones en la productividad de los empleados, en el ausentismo laboral, en la capacidad de aprendizaje, porque están más afectados el sistema no le está atendiendo problemas de salud, ¿no? Entonces está drenándole recursos y está capturándolo el sector financiero. Bueno, entonces el sector productivo tiene que enfrentarse a ese demonio que es el sector financiero. En el debate de Andy y los bancentralistas como Eury, que bancentralistas, sí. ¿Qué tú opinas, no? Porque van centralistas en el sentido de que están de acuerdo con las ideas del Banco Central. Sí. Entonces, o sea, dejar flotar, como dice Andy. Bueno, adelante. Dale por ahí. La pregunta es, Pavel, que qué peligro entraña para el sistema cambiario y monetario del país el desplome, el agotamiento de las reservas en dólares. Danilo dijo que había más de del Banco Central. En el Banco Central. Mira, yo no haría, no sería muy, no tendría profundas preocupaciones por el movimiento de las reservas en los últimos meses, digamos. A mí me cobraron en PayPal me cobró la tasa 46,7. 46,7 en una transacción. Yo pienso que hay un tema de fondo. Y es la incapacidad de esta economía de generar divisas por sus propios medios. Ese es el problema de fondo. Y como no generamos las divisas suficientes, porque el aparato productivo no tiene capacidad para competir en el mercado externo, ni para competir en el mercado interno con importaciones, no es necesariamente de Estados Unidos. Pero tú estás de acuerdo con que se mantenga la estabilidad de la prima del dólar usando las reservas para eso. A ver, el peor escenario versus otro planteamiento de otros economistas, que sería no la dolarización de la economía propiamente, pero sí un plan de convertibilidad, por ejemplo, como se hizo en Argentina a mediados de la década de los 90 con Cavallo, a principios de la década de los 90, de llevar el peso dominicano a la par con el dólar. Sería una dolarización entre comillas, porque sí, claro, exacto, como el austral al peso, pero sería buscar la par entre un peso dominicano igual a un dólar. Eso te obliga a meter la tasa de interés a unos niveles tan elevados en muchas ocasiones que el costo del dinero se haría muy alto. Pero Pavel, ¿cómo se puede incrementar? Pero ahí es que voy, es lo que él dijo. ¿Cómo se puede incrementar la generación de divisas para financiar la economía dominicana? Buena pregunta. Aumentar, teniendo política de desarrollo productivo. Pero ¿cómo? ¿Cuáles renglones tenemos que trabajar que no estamos trabajando? Identifica alguno, renglón. Para generar más dólares. Lo voy a poner de la siguiente manera. Quizá por renglón yo preferiría hablar primero de políticas horizontales, lo que llaman política que afecta a todos los sectores, a todos los sectores por igual. El tema de capacitación de la fuerza de trabajo. Son los problemas que ustedes todos conocen y que son pesos muertos para todas las empresas. El tema primero, debo decir, que aunque se ha estado corriendo gradualmente, una tasa de cambio relativamente baja. ¿Ya? Yo creo que ya no debemos ponerle tanto peso a eso, porque se ha estado desde hace 3 años, gradualmente la tasa de cambio se ha venido moviendo un poco más rápido que la inflación. Eso significa que el peso se ha venido devaluando en términos reales de manera relativamente gradual, sin mucho espanto y sin crisis. Entonces eso se ha venido corrigiendo, pero eso ha sido un tema que ha afectado desde 2005, cuando la tasa de cambio se cayó al 28, eso fue un golpe terrible para el aparato exportador dominicano. Porque bajó demasiado. Pero ellos duraron mucho tiempo guisando en el tiempo. Bueno, realmente fueron meses. Cuando se le metió a 60. Pero fueron meses. Bueno, pero cayó tanto. Y nosotros pagando la consecuencia a los consumidores. Casi un año. Claro, después cayó tremendamente y aunque eso benefició mucho a los importadores, porque ellos seguían vendiendo al 40 y tanto por uno, pero compraban al 28. ¿Tú crees que una tasa de cambio elevada desincentiva las importaciones? Claro, en la medida, mientras más, si la tasa de cambio
sube por encima de la inflación, significa que es más barato comprar adentro que afuera. Adentro que afuera. Eso es un axioma. Eso es lo que se llama devaluación real del peso. Es un axioma. Y eso ha venido ocurriendo gradualmente y yo creo que es el camino adecuado. Ahora, para ir Pavel, ajustando ¿de qué a mediano sirve plazo comprar adentro Pero que yo creo que afuera? estamos llegando al Espérate, final si el 70% de los productos locales tienen son componentes importados, Pero hay un ¿cómo quiera tú te importando? Sí, pero hay un componente local, hay un valor agregado local que Un tú 30%. valorizas en la medida en que las importaciones de productos terminados o incluso de materia prima que compiten con la producción nacional, en la medida en que haya eso, en la medida en que haya importaciones de ese tipo, tú vas a valorizar el producto nacional. Pero tú eres partidario de que se usen las reservas cuando hay situaciones complicadas. Bueno, para eso están. Oíste, obviamente. Él quiere que tú digas eso. No, porque es así, es que esa es la posición correcta. Ahora, porque Andy quiere para que... eso está. Ahora, yo creo que el tema es el problema de fondo. El problema de fondo es que no hay capacidad competitiva y hay que volcar la política pública hacia fortalecer los sectores productivos. Entonces yo dije, el tema eléctrico. Tema eléctrico, ok. Lo estamos haciendo, del tema de la tasa de cambio. El tema educativo. El tema educativo, pero eso es a largo plazo. Todos son a mediano y largo plazo. Pero tenemos que empezar a ver respuestas. Tenemos que dar. Pero ya se está haciendo. El largo en plazo empieza hoy. Se está haciendo la tanda extendida y los 100.000 millones y toda la cosa. Hay avance. Yo creo que probablemente es lo más. Tema eléctrico también. Educación también. El tema eléctrico tiene dos patas. La capacidad de generación. Se está resolviendo. Yo creo que ya le han puesto, aunque me preocupa el tema ambiental, pero no nos metamos en esa discusión. Y luego está el tema de los cobros, que yo creo que se está haciendo descuidado. Sí, la telemedición va a resolver ese problema. Pero el ritmo a que va eso, porque la inversión en mejorar las redes es muy lenta. Okay. Y yo creo que los cobros hay conversaciones con Colombia para mejorar las redes y con los españoles para la telemedición. ¿Y qué otro renglón? Luego está el tema. O sea, nosotros tenemos un pleno empleo de nuestros recursos naturales para turismo. ¿Qué tú quieres decir con pleno empleo de los recursos naturales? Pleno empleo significa que yo fui a la playa de Buen Hombre en Montecristi y la voy a abandonar. Todo sucia. Bueno, pero. Y que en el sur no hay una habitación 5 estrellas. Eso requiere una infraestructura base para eso. Yo creo que por ahí también podría haber una infraestructura base. Porque si eso no genera 4.000 millones de dólares al año, vamos a meterle mano para generar lo más que se pueda. Muchas gracias a Pavel Isa Contreras, economista. Tremendo economista, ¿viste? Clarísimo. No podemos tenerlo fijo en el panel aquí. Está clarísimo. Está claro. Cambio fuera.